Vamos a terminar este análisis de los pactos de accionistas de manera general. Vamos a terminar con un buen ejemplo sobre la separación, retiro y exclusión de accionistas. Así que no te separes, que comenzamos. De nueva cuenta, tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa SEDE. Continuando con este tema tan interesante que son los pactos de accionistas de una manera y un enfoque generalizado, vamos a terminar con unos ejemplos que nuestro invitado nos va a dar la sorpresa. José Carlos, de nueva cuenta, carnal, bienvenido. Muchas gracias, señor. Y pues ahora sí vamos a aterrizar con la carnita que nos tenías preparada, sobre todo en la relación de los accionistas, en los temas de separación, retiro y exclusión de accionistas. Entonces, a reserva de lo que tú mejor consideres, pues vamos hablando de cada uno, cuál es su campo de acción o cuál es su objeto para que exista. Muy bien. Pues, primero que nada, pues entender que la separación y retiro son cosas distintas, aunque pudiera parecer sinónimo, pero son situaciones o se ejercen esos derechos en situaciones o circunstancias distintas. Y la exclusión, pues bueno, es un poco más claro, ¿no? Que es prácticamente una expulsión, ¿verdad? Por así decirlo. Por mal dealer. Vámonos. Exactamente, ¿no? Es algo a la fuerza, ¿no? Te sacamos porque caes en algún supuesto. Esto es malo, por decir un ejemplo, ¿no? Exactamente. Contrario a los intereses de la empresa. Exactamente. Ok, entonces, vamos a empezar a decir, entonces, ¿cuál es el campo de acción de separación? Y algunos ejemplos que nos puedas poner de esas causales. Muy bien. El derecho de separación es aquel que está previsto en la ley. Pudiera en estatutos, creo que es válido que en estatutos se establezcan algunos causales de derecho de separación, pero la principal diferencia con el derecho de retiro, pues es que el derecho de retiro es voluntario, salvo acuerdo en contrario, pues cuando yo quiero me retiro. Ahorita vemos en qué condiciones. Y el de separación es cuando encuadramos en algún supuesto o caemos en algún supuesto que nos marca la ley. Es decir, es un derecho que la ley nos dice, puedes ejercerlo en estos supuestos. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? ¿Qué es lo que comentabas? Por ejemplo, ¿no? Bien, por ejemplo, hablando de sociedades anónimas, nos establece el artículo 206 que en caso de que la asamblea acuerde un cambio de objeto, un cambio de nacionalidad o una transformación, el socio que haya votado en contra puede ejercer este derecho de separación, o sea, puede separarse de la sociedad. Okay. Y tiene mucho sentido. Oye, yo le entré al negocio porque queremos ser una comercializadora de coches y me lo vas a cambiar a, pues, no sé, a comercializadora de pan, ¿no? Y pues es algo que no me gusta, no me llama, no me interesa. Me salgo, siempre que haya votado en contra, no de ese acuerdo. Uh-huh. La transformación también tiene sentido porque esa transformación pudiera implicar un cambio en el régimen de responsabilidad de los socios. O inclusive la conjunción de nuevos socios, que no estás preparando una fusión. Pudiera ser, hoy es un camino para hacer un cambio grande en el cual yo no estoy muy de acuerdo. Y ahorita que lo mencionas con la fusión, también en caso de decisión, se prevé, en caso de decisión, el derecho de separación. Si yo voté en contra del acuerdo de decisión, me puedo separar. Muy bien. Ahora, viene el que es un poquito más álgido. Bueno, cada uno va a tener su matiz que ahorita platicamos luego de la entrevista, ahorita vamos a platicarlo, un matiz genérico, general para ellos. Pero el tema del retiro, yo la verdad lo entendía por el retiro con independencia del capital fijo o variable. También hiciste una muy buena precisión. Y creo que vale la pena compartir esta presión que me hiciste. Entonces, el de retiro, ¿cuáles son esas causales que tú podrías sugerir? Cuidados. Muy bien. El derecho de retiro, como ya lo mencionamos, pues es cuando un accionista libremente dice, pues me quiero salir, por voluntad propia. No tiene que justificar, no tiene que dar alguna causal específica o especial, uh-huh. Simplemente me quiero ir. ¿Por qué se permite? Bueno, se permite, para empezar, solamente en el capital variable. Esa precisión es muy importante. Solamente en el capital variable, las acciones del capital fijo no permiten retiro. Voy a hacer un paréntesis, una presión interesante de cómo se ha
interpretado mal esta distinción entre fijo y variable. Originalmente, como debería de verse esta distinción entre fijo y variable, no es que haya un fijo no es que haya un fijo variable, sino simplemente hay un mínimo. De hecho, si revisamos la ley de sociedades mercantiles, no habla de fijos, solo habla de un capital mínimo. Entonces, no es que haya acciones que representan al fijo y al variable. Simplemente el capital es variable, si así se acuerda, y puedes aumentar y disminuir, pero si disminuyes no puedes irte más abajo del mínimo. Entonces, esa sería la correcta interpretación de cómo debió de haberse llevado. Okay. ¿Qué es lo que pasa hoy en la práctica? Ya inclusive estatutariamente ponemos que hay acciones del fijo y hay acciones del variable. Serie A y serie B, ¿no? Que es lo típico. Y ya se le ha dado una connotación distinta a la que debió de haber sido, o cómo debería de haberse interpretado. O cómo debe seguir siendo. No quiere decir que separar, hacer dos series está mal, pero la esencia era de decir el mínimo es este y ese es el que va a estar siempre, capital social fijo, ese debe estar. Oye, voy a entrar con más capital social fijo, no, más bien tienes que subir el límite del mínimo que puedes tener. Exactamente. Sería una manera a lo que te estoy comprendiendo, ¿no? Sí, así es. El mínimo es pues para responder frente a acreedores. Bueno, sí que no tiene esa facilidad de entrada y salida, que ahora sí, cerrando ese paréntesis, si me permites, regresando al retiro, eso es lo que nos vamos a enfocar. O sea, si está limitado, bien decías que ese capital social mínimo, no sujeto a retiro, algo así me habías explicado como viene redactado, pues ese es el que nos referimos. Y el retiro ya como una causal o un acuerdo es sobre ese variable, ¿no? Exactamente. Oye, me voy a retirar, esto no implica tocar el capital mínimo o si lo vemos ya como actualmente en algunos estatutos se prevé, si no son acciones que representan el capital fijo, yo como accionista me puedo retirar. Y esto es interesante saberlo porque puede implicar una situación. Imagínate que recibes una inversión de 5 millones y el inversionista mete el dinero, pues lo destinas para lo que usaste la inversión y en una semana te dice, oye, ¿sabes qué? Ya me quiero ir, regrésame mi aportación. Como tiene variable, pues tienes la obligación de devolverle su aportación, porque ese variable, por eso es variable, estar aumentando y disminuyendo sin formalidad, sin necesidad de una asamblea extraordinaria, y esto implicaría pues simplemente, a ver, me quiero salir, no podrías negarle ese derecho. ¿Qué es lo que se recomienda? Como bien mencionas, oye, pues ¿qué podemos pactar en esos casos? Pues establecer en qué condiciones, bajo qué supuestos, o en qué plazos. Mecanismos inclusive, aunque no hay esa facilidad por la relevancia que puede tener, pues establecer un mecanismo porque nos puede colocar, bien lo decíamos, bien lo destacaste antes de la entrevista, podríamos actualizar una causal de disolución del 229. Muy bien, bueno, en ese caso, ¿no? Si el retiro implicara, o la separación, ¿no? Que ahí sí pudiera ser respecto al fijo, una pérdida de las 2/3 partes, pues ahí sí sea una causa de disolución, efectivamente. Sí, y ya toda la repercusión de seguir operando con una causal de disolución. Para tenerlo presente, ¿no? Por eso es importante lo que estás diciendo de los mecanismos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mecanismo puede permitir que no sea tan intempestivo, tan instantáneo esa salida que impacte una condición de disolución, pues ya dirigirlo a la extinción de la personalidad. Entonces esa es la gran relevancia que hay que tener cuidado. Bien, y nos queda la exclusión. ¿A quién excluyo? ¿Por qué causales nos puedes decir que son más usuales y vistas para todo este tema? El tema de exclusión es súper interesante porque desde que se agregó esta posibilidad en la sociedad anónima, pues ya se utiliza mucho para sacar a socios molestos, ¿no? El problema es que pues es una figura que, digo, si bien ha tenido mucho tiempo, pues estaba prevista en la sociedad de nombre colectivo y aplicable a la sociedad responsabilidad limitada desde hace mucho. En la sociedad anónima pues es relativamente nueva, ¿no? Desde 2014 relativamente. Entonces esto ha implicado que se hagan muchas estrategias de exclusión de accionistas que pudieran no ser necesariamente válidas. ¿En qué caso sí? Si nos vamos a lo que nos dice la ley, nos dice el artículo 91
con motivo de esta reforma, no recuerdo fracción séptima, octava, que dice que los accionistas pueden convenir en los estatutos causales de exclusión y las formas o los términos para ejercerlos, ¿no? Entonces, la ley es muy general, pues puede establecer causales de exclusión. Sin embargo, creo que es peligroso pensar que ya por eso puede ser por cualquier razón, ¿no? ¿Qué tal si simplemente me cae gordo un accionista y yo soy mayoritario y pues me caes mal y ya pues te excluyo? Algo muy subjetivo, ¿no? Algo muy subjetivo. Entonces, lo correcto es tener en cuenta que no necesariamente, aun y cuando en estatuto lo establezcamos, no cualquiera de los, es una opinión personal y que comparto con algunos colegas, que no es necesariamente cualquier causa. Por ejemplo, una causa debatible que es muy usada es el no concurrir a cierto número de asambleas. Oye, si el accionista no concurre a cierto número de asambleas, eso es una causal de exclusión. Eso es debatible. Hay quienes consideran que es válido, simplemente si están en estatutos, pues es válido. Hay quienes consideran que no es válido porque es el ejercicio de un derecho y no puedes castigar a alguien por no ejercer un derecho. Al final de cuentas, el derecho de asistir pues es un derecho, ¿no? En lo personal, que me gusta es un tema muy debatible, por eso me gusta mucho, pero me gusta adoptar una posición más intermedia. Yo considero que en términos generales no es válido establecer que por no ir a asambleas te pueden excluir. Sin embargo, pudiera ser que ciertos casos el no ejercicio de ese derecho le afecte a la sociedad, y yo creo que en esos casos sí pudiera ser válida una exclusión. Una reflexión. Oye, necesitamos adoptar un acuerdo para regularizar cierta situación que se tiene que atender. Simplemente para probar los estados financieros. Uno acude y no tenemos el quórum. Eso puede ser. Oye, es relevante, pues la mínima que te piden una vez al año y cumpliendo con el 172 del informe financiero, ¿no? Muy bien. Oye, no se puede tener el quórum para la aprobación de estados financieros, imaginando que se pida algún quórum especial. Y pues no vas, y eso no hace que junto al quórum estamos atorados, y a pesar de las insistencias habrá que acreditar, oye, por favor, necesitamos que vayas a la asamblea, esto nos puede tener una afectación a la empresa. Sí. Creo que en esos casos donde se pueda acreditar que el no ejercicio del derecho implique un daño, notoriamente pudiera ser una exclusión, pero volvemos a lo mismo, que puede ser debatible. Ok, y bueno, finalmente porque ya después tenemos que hacer un plan de una entrevista por cada uno de estos pactos para poder extender estas aristas o estas recomendaciones también que nos estás dando, pues Carlos. Y bueno, finalmente esto, ya para cerrarlo, ¿cómo es mejor documentarlo? ¿En un pacto estatutario, es decir, dentro de estatutos, o pacto de accionistas? Los casos de exclusión, ejercicio de derecho de retiro y todo, considero que es más recomendable que se haga en estatutos para que pueda ser oponible a la sociedad. ¿Okay? Oye, si queremos excluir a alguien en la ejecución de un pacto parasocial, la sociedad puede decir, pues yo no estoy obligada a excluir al accionista porque no tengo que respetar tus términos. Entonces lo recomendable y lo usual es que se haga en estatutos. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario final para cerrar este bloque de estas tres, José Carlos, carnal, que las disfruté? Pues la recomendación, porque eso es un tema que no está muy regulado en la legislación, es que en estos supuestos de retiro, de exclusión, de separación, el de separación está un poco más regulado en los efectos de esa separación, pero pues establecer el reembolso, a qué valor, ¿no? qué valor se le va a dar a las acciones cuando se retira o cuando se excluye al accionista, los plazos, en casos de exclusión, pues se le tendría que dar algún derecho de audiencia, ¿no? al excluido, cómo se le tiene que citar para que vaya, y entender que no caer en una situación en donde pongamos causales de exclusión nada más abiertas e irrazonables.
considero que si la causal de exclusión es poco razonable, pues tiene mucho riesgo. Tiene riesgo, exactamente. Muy bien, José Carlos, hermano. Muchas gracias. Encantado. Otra vez, después de buen rato que no grabábamos, de verdad te agradezco de corazón. Muchas gracias. Al contrario. Voy a hacer el cierre. Muy bien. Bien, pues con esto terminamos estas 3 entrevistas. Te recomiendo que nos sigas en redes sociales. Vamos a estar subiendo constantemente lo que Dios nos permita de continuar con todo este proyecto de consejero empresarial. Ya sabes, síguenos en redes sociales. Si no, vamos por ti. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.